Bien, perfecto. Entonces, siendo las 10:33, ya tenemos más personas conectadas, así que vamos a iniciar con nuestra sesión. De nuevo, un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Rojas. Soy la persona que va a acompañarlos durante este espacio de 1 hora y media que tenemos en esta sesión que hemos denominado como indicadores y métricas de investigación con Scopus. Entonces, en pantalla, así como en el chat, les comparto mi correo electrónico para que estemos en contacto ante cualquier pregunta, inquietud, algo que no quede claro de lo que trabajemos en esta sesión o alguna pregunta en particular que pues no tuve la respuesta en su momento. Allí podremos estar en contacto para solventarlo a través de correo electrónico. Entonces, bien, vamos a iniciar con la agenda de nuestra reunión, ¿cierto? Cómo vamos a trabajar durante esta 1 hora y media. Entonces, lo primero es hablar un poquito sobre las métricas de investigación, las características más importantes de estos valores que vamos a tener en consideración el día de hoy. Después lo vamos a particularizar a Scopus, ¿cierto? Las métricas que existen dentro de Scopus y cómo vamos a poder encontrar esta información y más o menos cómo están divididas las métricas en cuanto a las diversas dimensiones que tiene este índice referencial de investigación. Dentro de esa división que hablamos en dimensiones, pues vamos a focalizarnos inicialmente en lo que son los documentos, entonces las métricas que hacen parte del ecosistema de información de los documentos, ahí vamos a hablar de cada una de estas métricas que en algunos casos, perdón, son focalizadas a evaluar el documento como tal, en otros hay métricas centralizadas en evaluar más la temática del documento. Entonces vamos a hacer esa comparativa, ir viendo esos valores métricos que se encuentran allí. Después haremos una evaluación de métricas por autor, principalmente lo que es el índice H, hablando del índice H como métrica de investigación, qué es lo que nos está midiendo, puntos clave a la hora de medir el índice H dentro del proceso de investigación, cómo sacar el índice H de un autor, el índice H5 dentro de Scopus, preguntas comunes que surgen en el índice H y es por qué mi índice H de Scopus no es igual a mi índice H de Google Académico, ¿cierto? Entonces ver ese tipo de cosas dentro del desarrollo de este punto del índice H, también identificar cómo sacamos el índice H de la universidad, por ejemplo, que es una métrica que tiene esa capacidad de ser transversal, ¿no? No solamente va a evaluar una entidad. Cuando hablamos de entidades hacemos referencias o a un artículo o a un autor o a una fuente de información, sino que también tiene la capacidad de ser una métrica que funciona para evaluar títulos de revistas, también sirve para evaluar instituciones y pues el índice H inicialmente surgió para evaluar autores, entonces pues tiene esa transversalidad a diferencia de otras métricas que sí son específicas para una entidad, de ejemplo el cuartil, ¿no? Entonces el cuartil es una métrica en específico para una revista o para una fuente de información, mientras que las métricas como el índice H sí tienen esa capacidad de ser un poco más transversales. Ahora vamos a hablar de lo que son las métricas para las fuentes de información. Entonces, no hablamos como tal de revistas, que pues son las fuentes de información más conocidas, porque es importante recalcar que Scopus no solamente tiene indexadas revistas, sí, la mayoría del contenido sí es de revistas, pero pues también tiene información que ha sido publicada en libros, libros seriados, también tiene información asociada a conferencias y demás, entonces pues vamos a hablar en general de las fuentes de información y las métricas que hay allí, dentro de las cuales va a estar el SiteScore, el Chimago Journal Rank, rankings, cuartiles, etcétera, puntos claves que vamos a tener en consideración para el análisis de las fuentes de información. Por otra parte, pues unas conclusiones muy rápidas, muy sencillas, después de todo lo visto. Más adelante tenemos pues la sesión de preguntas, aunque con las preguntas vale la pena aclarar que no solamente pues las dejaremos para el final, sino que conforme vayamos avanzando en la sesión vamos a ir resolviendo preguntas que vayan surgiendo de acuerdo a lo que se está trabajando. Y por último, les compartiré unos enlaces que pueden ser de su completo interés, de acuerdo pues a lo visto en este espacio. Entonces, bueno, ya para terminar, tendremos la bibliografía utilizada para la creación de esta presentación. Listo, entonces vamos a entrar a hablar de lo que son las métricas, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos midiendo la información y por qué estos valores cada vez son más relevantes dentro de los procesos de revisión de información? Entonces, las métricas de investigación son medidas cuantitativas que identifican y reconocen el resultado de la investigación, digamos que es una definición muy general, donde ya estamos hablando de poder cuantificar, ¿cierto? De poder medir en cierta medida algún resultado de investigación. Esto puede ser visto por parte de un autor, evaluar las publicaciones de un autor, evaluar un documento, un conjunto de documentos o alguna fuente de información para fines editoriales o de publicación.
Ahora, tenemos otra definición que es un estudio de la producción y de las citas. Entonces, este ya tiene una particularización, ¿cierto? Donde ya nos dice, listo, tenemos dos grandes tipologías de métricas, ¿no? La primera es la de productividad. Entonces, ¿qué es una métrica de productividad? El poder cuantificar la producción de un autor o de una institución. Entonces, por ejemplo, yo entro al perfil de un autor en Scopus o su perfil en Google Académico o en ResearchGate y puedo saber cómo es su producción. Entonces, que ha publicado determinado número de documentos, que esos documentos los ha publicado en estas revistas o los ha publicado con autores de su institución o de otros países, etcétera. Entonces ahí estoy evaluando y estoy midiendo la productividad en este caso de un autor, ¿cierto? Para este ejemplo. Y las otras están asociadas a las citas, que son la cuantificación de citas, es decir, este autor ha recibido en total 10 citas, pero más allá de la cuantificación de citas, otros valores métricos que existen que se crean basados en datos citacionales. Entonces, por ejemplo, el índice H. El índice H es una métrica que dentro de la fórmula que saca un valor final que se conoce como índice H tiene en cuenta las citas que ha recibido la entidad que estamos evaluando, llámese autor, llámese revista, llámese institución, etcétera. Entonces, tenemos esas dos grandes tipologías de métricas, las métricas de productividad, las métricas citacionales, que van a estar asociadas a este punto. Entonces, que es importante también, pues aquí entra, digamos que un tercer tipo que no está tan asociado a la sesión que tenemos hoy, que son las métricas alternativas, ¿sí? Más allá de las métricas citacionales y de productividad, las métricas alternativas que también están dentro de Scopus, las vamos a ver muy por encima, que son métricas que nos miden un poco cómo interactúan las personas con el documento que estamos consultando, ¿no? Entonces, si ese documento ha sido llevado a bibliotecas como Mendeley, si el documento ha sido citado en políticas públicas, entonces ya nos están viendo otro tipo de elementos que puede que no todos estén asociados con la cita en particular, ¿no? Entonces, pues, esto es importante. Las métricas también son utilizadas para evaluar autores y revistas, es decir, lo que hablábamos y lo que se va a ver más adelante como entidades, ¿no? Entonces, en este tipo de temáticas, pues, lo denominamos como entidades. Entonces, yo puedo tener métricas en particular para autores, métricas en particular para fuentes de información o revistas y métricas en particular para artículos. Bien, entonces, pues allí vamos teniendo que se puede empezar a evaluar bajo diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, cada uno de estas entidades puede llegar a tener unas métricas en particular que la medición de las mismas nos puede servir para una toma de decisiones oportuna, pues según el contexto en el cual estemos trabajando. Y la tercera definición, pues es que su uso es cada vez más frecuente, ¿cierto? Organismos de financiación, nacionales, gobiernos, universidades, usan este tipo de valores para la evaluación y la valoración de un autor, de una revista, de un documento, ¿cierto? Y aquí pues vemos que se tiene mucho en cuenta esto. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que nos están midiendo al momento de evaluarnos si voy a participar con un fondo de financiación internacional y el fondo me pide el índice H de Scopus, entonces pues yo tengo que saber qué es lo que le estoy compartiendo, qué es el índice H, que me está midiendo o que me está valorando el fondo de financiación, o yo estoy interesado en publicar en una revista que tenga determinada clasificación, entonces saber esa clasificación a qué hace referencia. Entonces, un cuartil no es una métrica suelta. Un cuartil tiene un contexto, sí, que una revista tenga un cuartil viene de un contexto citacional, de una fórmula donde hay un ranking y ese ranking se clasifica en 4 grupos que son los que conocemos como cuartil. Entonces, tener ese contexto porque en muchos casos se va a utilizar por organizaciones que brindan subvención, por instituciones como universidades que quieren calificar su rendimiento, y aquí también entran los rankings internacionales, donde se empieza a medir la producción de una institución, las citaciones que recibe la institución, Times Higher Education, QS Rank, que tienen ese tipo de datos en cuenta, principalmente en este caso hablándolo desde Scopus, ¿no? Desde Scopus tienen en cuenta esos datos, entonces por eso que es tan importante tener en cuenta estas métricas y bueno, valorarlas en su momento para el contexto en el que estemos trabajando según el objetivo que tengamos. Entonces esto en cuanto a las métricas. Ahora, pues tenemos aquí las métricas de Scopus, ¿no? Entonces focalicémoslo ya a Scopus, cómo lo vamos a trabajar hoy. Entonces tenemos en Scopus 4 dimensiones. Para quienes no han usado mucho Scopus, rápidamente pues les recordamos que es una base de datos referencial donde hay contenido que ha sido publicado por más de 7.000 editoriales de todo el mundo.
¿cierto? Entonces, una fuente de información en la cual nos vamos a encontrar contenido 100% referencial y es una base de datos de carácter analítico, ¿no? Entonces, esta plataforma se divide en 4 dimensiones, que son la dimensión de los documentos, autores, afiliaciones o instituciones y las fuentes de información en las cuales se publican las referencias que se encuentran allí. Cada una de estas dimensiones tendrá métricas. Vamos a tener métricas para evaluarlas, tanto métricas de productividad, de las que hablábamos hace un rato, como métricas citacionales. Principalmente vamos a hacer énfasis en esta reunión en las métricas citacionales que tiene Scopus. ¿Listo? Entonces vamos a hacer énfasis en las métricas para documentos, para autores y para fuentes. También haremos un ejercicio rápido con afiliaciones para ver la métrica, por ejemplo, el índice H, no aplicado desde la producción de un autor, sino desde una afiliación. De igual forma, aquí en este código QR que ven en pantalla, para quienes estén viendo la grabación, les comento que la grabación se les va a compartir a los correos con los cuales se han registrado en Zoom. Entonces, a ese correo electrónico con el cual se registraron en Zoom van a recibir la grabación, espero a más tardar mañana o el lunes de la próxima semana compartírselas. Entonces, aquí, y ya les compartí el link en el chat, hay una tarjeta de métricas. Entonces, ahí están las métricas que tiene Scopus. ¿Sí? Si abrimos ese link que les he compartido, o si escaneamos el código QR, como les quede más fácil, ahí va a estar esta tarjetita de métricas. Entonces, esta tarjeta de métricas, básicamente, lo que hace es tener esas métricas que tiene Scopus. La gran mayoría de las métricas que hay acá las vamos a encontrar en Scopus. Vamos a hablar de estas durante esta sesión y allí vamos a encontrar sus fórmulas, ¿no? Hablábamos de esas métricas citacionales que tienen en cuenta las citas, pero adicional a la cita hay otro valor que se formula y sale un valor final que es la métrica, ¿no? Entonces aquí están las fórmulas de cada una de estas métricas para que le den una mirada y que este pues va a ser un insumo muy importante que vamos a trabajar o a utilizar durante esta sesión. Entonces, pues allí para que la tengan presente. Y es una guía muy rápida, es un único archivo donde pues a través de mini tarjeticas, mini recuadros, por así decirlo, va a estar la información de cada una de las métricas y bueno, ahí ustedes van a encontrar las fórmulas. Entonces, recuerden, si usted está viendo la grabación, no se pudo conectar en vivo, le falló el internet, etcétera, entonces por favor escanee el código QR con la cámara de su celular, pause el video y escanee el código QR. Si está en vivo, pues el link se le ha compartido en el chat y esta tarjeta de métricas va a ser nuestro insumo para esta sesión. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las métricas que hay en Scopus. Vamos a pasar pues ya a la parte práctica, a ejecutar ejercicios basados en estas dimensiones, principalmente documentos, autores y fuentes, y vamos a resolver. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Entonces, vamos a arrancar por documentos. Vamos a hacer una evaluación de documentos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Realice la búsqueda. Aquí me muestra una ecuación de búsqueda, una estrategia de búsqueda rápida, con operadores booleanos, con comillas, con términos en inglés, etcétera, y nos dice que analice la siguiente información. Entonces, yo les voy a compartir la ecuación de búsqueda por el chat, por si alguno de ustedes quiere seguir el ejercicio a la par, si no, no hay ningún inconveniente. O si quieren hacer sus búsquedas ya asociadas a su tema de investigación, tampoco hay ningún problema. Por acá voy a copiar la ecuación y se las comparto en el chat de la reunión. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa búsqueda y vamos a evaluar y analizar las métricas de los documentos más relevantes y de los documentos más citados, ¿cierto? Eso es lo que vamos a evaluar en este caso. Entonces, aquí tenemos ya la búsqueda, pues esa búsqueda pues ya nos está sintetizando algún tópico en particular, que es políticas públicas para educación en primera infancia. Entonces, pues vamos a hacer esa revisión. Entonces, vamos a dirigirnos a Scopus. Es importante que para acceder a Scopus siempre pues lo hagamos a través del portal del CRAI de la universidad, ¿cierto? Donde vamos a poder encontrar no solamente el acceso a Scopus, sino a todas las bases de datos que tiene la institución para su comunidad académica a través del CRAI. La forma más fácil de reconocer que tenemos el acceso a Scopus es por medio de este icono de institución. Entonces, este icono de institución nos permite reconocer que estamos accediendo a través de la universidad autónoma. ¿Listo? Entonces, si seguimos el proceso que se nos plantea a través del portal del CRAI de la biblioteca, pues allí vamos a poder acceder a Scopus, y no solamente a Scopus, sino a todas las bases de datos. Y acá tendremos lo que es el identificador, por así decirlo. De igual forma, recuerden que en Scopus pueden crear cuentas. Estas cuentas son transversales para las plataformas de Elsevier.
¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes crean la cuenta en Scopus, esa cuenta automáticamente les va a ser funcional para Mendeley, para Science Direct y para todas las plataformas de Elsevier. O si por otra parte ustedes tienen la cuenta ya creada en Mendeley porque usan Mendeley con frecuencia, entonces ese usuario que tienen para Mendeley, es decir, el correo más la contraseña que utilizan para Mendeley, también les va a servir para Scopus. ¿Para qué? Para que puedan administrar la información, como guardar búsquedas, generar alertas, etc. ¿Listo? Entonces ahí pues vamos a encontrar, uno, el acceso, que se identifica acá. Dos, el icono de nuestros nombres para que tengamos la posibilidad de conocer que tenemos la cuenta personalizada. Si no tenemos cuenta, aquí mismo, en el extremo superior derecho, se puede crear dicha cuenta. Listo, entonces esto en cuanto al acceso que debemos tener claro. Yo no les muestro el acceso porque no lo tengo claro, porque soy externo a la Universidad Autónoma, pero pues si ustedes no lo tienen claro, se pueden acercar al CRAI o contactar al CRAI para que les indiquen cómo es exactamente el proceso de acceso, y la creación de cuentas ya es algo que no es necesario, sino que es netamente opcional, donde ustedes determinan si quieren iniciar sesión dentro de la plataforma o no. Ahora, hablemos de las dimensiones de Scopus, ¿cierto? Que las veíamos allí en la grafiquita de la última diapositiva. Hablábamos de la dimensión de documentos, que acá está, que es un motor de búsqueda para documentos, aunque para documentos existen dos formas de hacer búsquedas. Es el único motor de búsqueda que tiene búsqueda básica, que sería este motor de búsqueda que tenemos acá, y la búsqueda avanzada. Después está la dimensión de autores, para colocar el apellido y el nombre de un autor, la dimensión de afiliaciones. Listo, entonces buscar alguna institución y las fuentes que están en la parte superior. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los títulos que están indexados en Scopus, cuáles son los títulos que son Scopus. Entonces, debo ir a esta dimensión de fuentes y ahí me va a aparecer el listado de títulos que, bueno, ahí se va a hacer nuestro último ejercicio, ¿no? Entonces, buscar a través de fuentes. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues nosotros vamos a hacer una búsqueda en torno a la ecuación que ya tenemos planteada, que es políticas públicas en educación para la primera infancia, que es esta ecuación de búsqueda que también se las he compartido a través del chat. Entonces vamos a ejecutar la búsqueda dentro de la plataforma de Scopus y vamos a darle una mirada a esta información. Entonces, recuerden que la estructura de la información siempre va a ser igual cuando estamos utilizando Scopus, no importa el número de resultados ni el tema de investigación, siempre la estructura de información va a ser exactamente la misma. Entonces, en este caso, recordemos que los filtros siempre estarán situados al costado izquierdo, que en el eje está la información referencial de los documentos, el título, los autores, el año de publicación y la fuente en la cual se publicó. Allí tenemos esa información más la cantidad de citas que recibió el documento. Entonces aquí uno de los criterios que nos pide el ejercicio es evalúe los documentos más relevantes, las métricas de los documentos más relevantes y los más citados. Entonces, ¿cómo establezco cuál documento es relevante, cierto? Y cuál documento no es relevante, o cuál es el más citado, o cuál es el menos citado. Entonces, nosotros aquí, paralelo al botón de análisis de información, que está situado arriba del primer resultado, vamos a encontrar el botón que se llama Sort On. Este botón es para organizar nuestros resultados de búsqueda. Existen diversos criterios de organización. Yo puedo establecer, por ejemplo, la organización por medio del documento más antiguo, tal vez porque estoy buscando autores seminales o documentos seminales en el tema de investigación que estoy trabajando, porque estoy recabando el estado del arte, ¿cierto? Entonces voy a buscar los documentos más antiguos que tenga Scopus en el tema. Lo puedo hacer por el documento más antiguo. Asimismo, por el más citado, entonces el documento más citado, el menos citado, etcétera. Y aquí está el criterio de relevancia. Cuando se habla de relevancia a la hora de organizar resultados de búsqueda dentro de Scopus, se hace referencia a la repetición de conceptos. Aquel documento que esté repitiendo con mayor frecuencia los conceptos de búsqueda, los términos de búsqueda, se va a organizar bajo el criterio de relevancia en primer lugar. Yo establezco por relevancia y estos documentos que están en primer lugar pues van a ser los documentos que más repiten mi tema, mis términos. Entonces hay como una concurrencia, por así decirlo, de conceptos, y esa concurrencia de conceptos pues me puede indicar que este documento puede que tenga una mayor proximidad a mi temática o pues sea más útil para la revisión que estoy planteando. Entonces, una vez ejecuto la búsqueda, establezco el criterio de organización. Listo. Entonces, el ejercicio nos dice que debemos evaluar las métricas de los documentos más relevantes y de los documentos más citados. Vamos a evaluar el más relevante y el más citado. Entonces, entremos al documento. Recordemos que si en Scopus entramos al documento, pues siempre nos vamos a encontrar es con la referencia del mismo, ¿no? Es importante y pues muy seguramente
ustedes lo tienen claro, pero es importante sacarnos esa relación que en realidad es perjudicial para Scopus y para el uso en general de las bases de datos, entre base de datos y texto completo. No todo lo que denominamos base de datos necesariamente tiene que ser una fuente de texto completo, eso es una asociación equivocada que se hace. Entonces, en el caso de Scopus, siempre que entramos al documento, que damos clic sobre el título de la referencia, nos va a llevar a la siguiente estructura. Entonces, en esta estructura está, en primer lugar, el título, es decir, la fuente de información donde se publicó el documento. Después tenemos el título del documento como tal que estamos consultando, el autor, la afiliación del autor, es decir, la institución con la cual él trabaja. Empezamos a encontrar sus métricas, el resumen, y acá tenemos algo que se llama el Saibal Topics. Entonces, todos los documentos van a manejar la misma estructura. ¿Por qué? Porque hablamos de una fuente de información 100% referencial, ¿no? Donde encontramos es referencia y no contenido, ya que es un índice que no es el dueño de la información y por eso nunca va a reproducir texto completo, al no ser el dueño de la información y al no ser ese su objetivo. No es el objetivo de la plataforma brindar documentos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, dentro de Scopus se toman todos los documentos que han sido publicados después del año 1996. Esos documentos que han sido publicados después del año 1996 se les hace un análisis semántico de su resumen. De ese análisis semántico del resumen, que esto en bibliometría es conocido como análisis de tópicos, de ese análisis semántico del resumen se determina en qué tema está publicando. Entonces, si yo voy aquí al Saibal Topics y lo despliego, dando clic sobre la flechita, me dice, mira, este documento basado en el análisis semántico de su resumen está publicando en este tema. Y este tema tiene una métrica, 31.142. Entonces aquí tenemos esa información establecida. Entonces, si yo abro el tópico, voy a poder medir la productividad del mismo. Entonces, recordemos, todo documento que haya sido publicado después del año 1996 se le podrá hacer o le hace Scopus y Saibal, porque en realidad es Saibal, otra plataforma de Elsevier, con un acceso diferente a Scopus. Saibal le hace un análisis semántico del resumen. De ese análisis semántico del resumen le determina en qué temática está publicando. Esa temática es medida a través de este valor, del cual ya vamos a hablar más adelante. Entonces, si nosotros entramos al documento, al tópico, perdón, que siempre está abajo del resumen, me va a mostrar y me va a medir la productividad en cierta medida de la temática. Entonces me dice, listo, mira, de este tema, entonces basado en los análisis semánticos, aquí hay más documentos que son representativos. Entonces, ¿por qué son representativos? Porque tienen el mismo tema, bajo el análisis del resumen, pero son los más citados. Entonces estoy haciendo ahí una medición y estoy evaluando que esto le puede servir a mi revisión, si mi objetivo en este caso es hacer una revisión de literatura, de contenido, etcétera, pues le puede servir a mi revisión. También me encuentro con el top de autores que más publican. Aquí estará midiendo la productividad, ¿no? Entonces, basado en este tema, que proviene del análisis semántico del resumen, aquí tengo el listado de autores que más publican en ese tópico. Y por último, tengo un análisis también y una medición de productividad, pero por términos clave. Entonces, volvamos al origen de los tópicos. Entonces, hablamos que el origen de los tópicos es la evaluación semántica que se hace del resumen. De ese resumen se determina en qué temática está publicando todo documento que haya sido publicado después del año 1996. Entonces, después se agrupan todos los documentos que hacen parte de ese tópico, se agrupan todos sus resúmenes, se sacan los términos, lo que son conceptos, se cruzan contra tesauros y se hace una representación de esos términos. Esa representación es una representación que en este caso la vemos a través de una nube y podemos medir su productividad. ¿Cómo medimos la productividad? Por la relevancia, que va a estar asociada al tamaño, a mayor tamaño, mayor relevancia, es decir, mayor repetición, y por el color. El color azul me dice que el término decrece, el color verde me dice que crece y el gris, pues no, es neutro, ¿no? Ni crece ni decrece. Entonces yo puedo identificar esta nube de conceptos siempre desde el análisis de los tópicos. Esta nube la puedo ver bajo esta representación o puedo verla bajo la representación de una tabla, donde están los mismos términos. Aquí veo, por ejemplo, que federalismo es el término más relevante y que tiene un decrecimiento del 100%, ¿sí? Entonces es el que más se repite, pero en el último rango temporal ha decrecido un 100%. Entonces, ¿cuáles son los rangos temporales? De 2016 a 2020. Esto va a cambiar en mayo. En mayo se va a tener en cuenta 2017-2021. Entonces,
De acuerdo a ese rango temporal, lo comparamos con el rango anterior que fue 2015-2019. Entonces nos dice que estos conceptos están decreciendo en su utilización. ¿Para qué me sirve medir estos conceptos? ¿Para qué me sirve medir la producción de un tema y en los términos de un tema principalmente basado en la evaluación de resúmenes? Para escoger las palabras claves acordes para escribir un manuscrito, cuando estoy escribiendo el documento, para utilizar los términos que crecen, los términos más relevantes, porque estos términos son vocabularios controlados, son cruzados contra tesauros. Sí, entonces aquí estoy identificando conceptos que pueden ser de apoyo para mi temática, ¿no? Por supuesto, si este es mi tema de investigación. Por más de que todos los documentos provengan de la misma búsqueda, ¿cierto? Yo vuelvo aquí a la hoja de resultados y a mis 308 resultados que me dio la estrategia. Por más de que yo tenga el mismo resultado de búsqueda o los mismos documentos, no necesariamente todos los documentos tienen el mismo tópico. Ingresemos a este otro documento. Entonces ingreso al documento y tengo la misma estructura, la fuente de información donde se publicó el documento, el título del documento, el autor, la afiliación del autor, las métricas que tiene el documento, el resumen, y abajo del resumen está el Site Topics, que si lo abro me muestra el tópico. Entonces, este documento, por ejemplo, tiene un tópico diferente. Entonces, el del primer documento era federalismo y, bueno, otra temática. Este tal vez esté un poquito más asociado a mi búsqueda, ¿no? Que es la educación en la primera infancia. Aquí tengo el tópico establecido, tengo la métrica. Igual, abro el tópico dando un clic sobre el mismo y manejo la misma estructura. Entonces, los documentos más representativos del tema, ¿por qué son los más representativos? Porque se les ha hecho la evaluación semántica y hacen parte de la misma temática y porque han recibido la mayor cantidad de citas en estos. Después tenemos la productividad en cuanto a los autores y por último la nube de conceptos. Entonces aquí vamos viendo que si comparamos los dos tópicos, el tópico del primer documento versus el de este documento que fue el segundo que consultamos, pues aquí la nube es diferente, ¿no? La nube de términos clave es casi que toda verde, mientras que en la otra predominaba el azul y el gris. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que hay un crecimiento, que ahorita lo vamos a ver desde la métrica del impulso. Entonces, aquí tengo el crecimiento de las palabras clave que todas van creciendo. Es decir, es un tema que al parecer está creciendo cada vez más la utilización de este tipo de conceptos y pues la relevancia que es el tamaño. Entonces, a mayor repetición, mayor relevancia y la relevancia siempre va a tener, el término más relevante va a ser 1, ¿cierto? Y los demás van a ir bajando en cuanto a su valor. ¿Listo? Entonces este está muy cerca de este por el 0.99 y así vamos identificando el comportamiento de los términos. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con el tópico. Entonces, esta no es una métrica o esta no es una evaluación que se hace como tal del documento, ¿cierto? Aquí no estoy evaluando el documento, sino que estoy evaluando la temática del mismo, ¿no? La temática que se ha identificado por medio del análisis semántico del resumen. Entonces, esta sería un primer valor métrico a tener en cuenta, las métricas del tópico de prominencia, que como les mencionaba, únicamente es aplicable para aquellos documentos que han sido publicados después del año 1996. Ahora, hablemos del valor del tópico, ¿cierto? Que en el tópico anterior era de 30 y algo, en este es de 92.069. Entonces, ¿qué significa este valor métrico que estoy teniendo en cuenta para mi Saibal Topic? Esta es una métrica que nos mide el impulso del tema, de esta temática. Entonces, el impulso del tema va a ser medido a través de este valor, donde la medición de este va a tener como valor máximo 100. Entonces, entre más próximo esté al 100, quiere decir que el tema lleva un mejor impulso. Esta métrica lo que nos propone en términos generales es medirnos el impulso que tiene este tópico actualmente, teniendo en cuenta los siguientes factores. Entonces, si yo abro aquí este punto, me voy a encontrar con la siguiente información. Entonces, el prominence percentile, es un indicador que nos muestra el impulso del momento del tópico o del tema. Es calculado teniendo en cuenta el peso de las siguientes tres métricas para los documentos que hacen parte del tópico. Entonces, se tiene en cuenta, uno, el conteo de citación. Entonces, todos los documentos que hacen parte de este tópico, si son muy citados, pues van a incidir para que este valor sea cada vez más alto. Dos, las consultas en Scopus. Entonces, a mayor cantidad de consultas, pues va a tener también una mayor representación la métrica del el prominence percentile. Y por último, está el promedio del site score. El site score es una métrica para fuentes de información.
Entonces, si tienen muy buen impacto en SiteScore, muy buena métrica, pues también va a afectar para que el tópico sea positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que este tema resulta que tiene muy buen impulso, este tema en particular, porque los documentos que se publican del tema reciben citaciones, porque son consultados a través de los views y porque también son publicados en revistas de muy buenas métricas, en este caso del SiteScore. Entonces empezamos a medir ya es la temática, ¿no? Entonces yo quiero evaluar el tópico, la temática del documento que encontré porque pues está 100% asociado a lo que estoy buscando, a lo que estoy investigando, entonces pues aquí lo empiezo a evaluar y empiezo a ver la relevancia. Y asimismo pues tiene que ver con la nube, ¿no? Entonces el tópico anterior era de 30 y algo, no recuerdo exactamente la cifra, y la nube de términos era una nube donde estaba predominando el color gris y el color azul, que esto significa que está decreciendo. Por el contrario, cuando evalúo esta temática, tengo una nube donde predominan los términos en color verde, es decir, el crecimiento de la repetición de estos conceptos en los resúmenes de los documentos que hacen parte de esta temática o de este tópico. Entonces, esta es una métrica que hace parte del ecosistema de información del documento. Siempre vamos a encontrar estas métricas con el requisito que les mencionaba, que el documento haya sido publicado después del año 96, pero siempre que revisemos la referencia de un documento en Scopus, vamos a encontrarnos esta métrica de los tópicos de prominencia, ¿no? Este valor métrico que ya sabemos que lo que nos está midiendo es el impulso del tema y que se mide de acuerdo a la proximidad al 100. Entre más próximo esté al 100, quiere decir que la temática lleva un muy buen impulso. ¿Por qué? Porque se están citando mucho los documentos del tema, porque se consultan también y porque se publican en fuentes que tienen un alto impacto de acuerdo a las métricas de las fuentes, ¿no? De las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, esto en cuanto a la evaluación que hicimos, en este caso el documento más relevante. Por supuesto, todos los documentos van a tener información de tópico y también van a tener sus métricas. Ahora, vamos a evaluar el documento más citado. Entonces, volvamos a la hoja de resultados, acá, Back to Results, vamos a dar clic allí, y vamos a evaluar ahora la métrica de los documentos más citados. Entonces, volvemos a la hoja de resultados. Es importante cuando nosotros estamos empezando a usar Scopus, que siempre identifiquemos la estructura de esta hoja de resultados, porque en muchas ocasiones vamos a caer acá, listo, vamos a llegar a esta hoja de resultados. Entonces, dentro de esa hoja de resultados, aquí yo ya sé que en el sort on puedo establecer la organización y puedo colocar el criterio de organización, que en este caso va a ser el más citado, cited by highest. Y acá nos organizó o nos compartió el documento más citado del tema. Listo, entremos al documento. La estructura va a ser exactamente igual, maneja la misma estructura que el documento relevante. Todos los documentos están organizados iguales. Está el título de la fuente, la revista Science, el título del documento, los autores del documento, las afiliaciones de los autores, esto va asociado. Entonces, el autor A es Reynolds, que es del Instituto de el Desarrollo de los Niños, ¿cierto? De la Universidad de Minnesota en Minneapolis, el autor B, que es de esta institución, el autor C, que es de esta otra institución, ¿cierto? Entonces ahí los van teniendo en cuenta. Listo. Entonces aquí vamos a evaluar ya lo que son las métricas como tal del documento. Ya evalué las métricas de la temática, ¿no? A través del Siteable Topics. Ahora vamos a evaluar lo que son las métricas del documento. Ahora sí voy a valorar el documento. Estas métricas principalmente, no todas, pero la mayoría de estas métricas están asociadas a las citaciones que ha recibido el documento, ¿no? Hablábamos de los tipos de métricas en la primera parte, cuando hacíamos una pequeña definición teórica de las métricas, y hablábamos de dos tipologías grandes y una tercera tipología emergente, ¿no? Entonces hablábamos de las métricas de productividad, las métricas citacionales, y como tercer tipo de métrica, las métricas alternativas que dijimos que no se iban a tocar tanto en esta sesión. Entonces, aquí tenemos métricas citacionales en su mayoría. Si yo doy clic en el botón que dice ver todas las métricas, por supuesto, para que pueda ver todas las métricas, el documento que estoy evaluando debe haber recibido al menos una citación. Entonces voy a dar clic en ver todas las métricas y allí me lleva a la parte inferior del documento, en donde están todas las métricas del mismo. Entonces, la primera métrica es la cantidad de citas, ¿no? Que esto puede ser utilizado y cada vez vemos que también es más aplicado para lo que es la revisión de literatura, ¿no? Entonces, más allá del contenido,
Estamos revisando un documento, el contenido del mismo, la relevancia que puede tener este contenido para el contexto que estoy planteando en mi investigación o para aplicar algún punto clave en mi investigación. Estoy revisando eso y más allá de ello, pues también en muchos casos es utilizado el número de citas para determinar si el documento es relevante o no. Entonces yo tengo el documento, ya sé que el contenido está muy interesante para lo que me sirve, pero en algunos casos como criterio de selección de la información, más allá del contenido, se tiene en cuenta las citas que recibe el documento. Entonces, la idea de estas métricas que vamos a ver a continuación, citacionales, es que podamos ir un poquito más allá del número de citas, que podamos hacer una evaluación del documento un poco más profunda. ¿Listo? Entonces aquí vamos a evaluar otras métricas, ¿no? Entonces, la evaluación métrica va a estar asociada en este caso a las citas y puede estar asociada a esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, escogí este documento porque, uno, la temática pues es asociada o hay una concordancia con el foco temático de mi investigación, y dos, porque es un documento citado, y las citas en términos iniciales van a estar asociadas a que el contenido de este documento que yo estoy consultando ha sido reutilizado para generar nuevos saberes, ¿no? En términos generales, por supuesto, ya hay que hacer una revisión mucho más exhaustiva y profunda de la cita que está recibiendo el documento, pero en términos generales, lo que me indica acá es que hay 206 documentos más que están usando alguna parte del contenido de este documento para generar nuevos saberes. Entonces, por eso es que se usa como un criterio, ¿no? Porque ya sé que hay más investigadores o más autores que han utilizado este documento para evaluar o para generar nuevos saberes o nuevos conocimientos. Entonces, el 206, el número de citas para este caso. Después nos encontramos aquí como segunda métrica el 2.61, que se llama la métrica FWCI o Field Weighted Citation Impact. Entonces, el Field Weighted Citation Impact es una métrica que nos va a servir para evaluar el impacto de manera comparativa de este documento. Vamos a verlo cómo. Entonces, vamos a abrir nuestro archivito que compartimos al inicio de la reunión, que decíamos que era como el insumo más importante para esta sesión. Aquí tenemos el archivo. Y en este archivo vamos a buscar, está en la primera fila, en la tercera columna de la primera fila. Está la métrica del FWCI. Por aquí lo tenemos. Vamos a moverlo para que quede aquí en el eje, por así decirlo. Entonces acá. Tomamos un poquito más de zoom. Pero no lo está tomando acá. Ahora sí. Listo. Entonces, FWCI. Voy a volver a compartir el archivo por si tal vez alguien tuvo algún problema técnico con su internet en su momento o se conectó después de que iniciamos, ya que este link pues se compartió al inicio. Listo, igual lo vuelvo a compartir como para que lo tengan ahí en sus insumos. Listo. Entonces, ese link que les compartí, que ya lo habíamos enviado al inicio de la sesión, es un link donde están una tarjeta de métricas, ¿no? Con las fórmulas. Entonces tengo la primera métrica, que es la cantidad de citas que ha recibido el documento, listo. Entonces es un indicador inicial que me permite saber que ese documento ha sido referenciado por otros autores, ¿no? Que pues, ya nos permite tener un contexto de tal vez la relevancia del documento para el tema, porque pues está generando nuevos saberes a partir de su contenido. Listo. Ahora, hay otra métrica que se llama Field Weighted Citation Impact y que para el caso específico del documento que estamos consultando, esta métrica es de 2.61. Entonces, ¿qué es ese 2.61? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué me está midiendo? Pues vamos a verlo acá desde la fórmula que se encuentra en el archivo que les compartí. Entonces, primero, ¿qué me mide el FWCI o el Field Weighted Citation Impact? Lo que me está midiendo es el total de citaciones que ha recibido el documento y las está dividiendo por el total de citaciones recibidas, esperadas, por documentos similares. Entonces, se divide el total de citaciones entre el total de citaciones esperadas por documentos similares. De esa división sale ese puntaje que vemos allí en pantalla. Pero, ¿qué son los documentos similares? Entonces, si nos vamos acá a esta parte de la fórmula, tenemos que los documentos similares son aquellos que son de la misma disciplina, de la misma tipología documental. Entonces no voy a comparar un artículo con un capítulo de libro, o con una revisión o con una conferencia, no comparo las mismas tipologías, y además que hayan sido publicados en el mismo año.
Entonces, una métrica que me está permitiendo comparar documentos a la par, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo me quedo solamente en la valoración del número de citas, puedo pues estar incurriendo tal vez en un pequeño error y es que pues no todos los documentos han sido publicados en el mismo año. Entonces, si yo comparo un documento publicado en el 2010 con un documento publicado en el 2021 o 2022, pues muy seguramente el número de citas del uno versus el otro pues va a ser bastante grande la diferencia. Pero si ya los empiezo a comparar a través de esta métrica, en la cual se tiene en cuenta para sacar el valor final el año de publicación del documento, pues va a ser mucho más interesante, ¿no? Porque si yo comparo el del 2010 con el del 2021, pues seguramente el del 2010 tiene más citaciones porque fue publicado ya hace más de una década, ¿sí? Y pues lo han consultado durante más de una década. El del 2021 se consultó apenas lo que llevamos de entre el año pasado y este año, ¿cierto? Entonces, esta métrica ya me empieza a dar un valor un poquito más específico, ¿no? Donde yo puedo comparar esos documentos a través de estos datos, ¿no? Entonces, es una métrica de carácter comparativo. Entonces, nos dice, ya tenemos en cuenta qué son los documentos similares, qué es la fórmula, o cómo está compuesta la fórmula, que esto hace parte del conjunto de métricas citacionales. Ahora, veamos, pues, qué debo tener en cuenta a la hora de valorar el número, porque ya sé de dónde proviene, pero no sé si el 2 es bueno, es malo, es regular, pues, ¿qué tengo con ese 2? Entonces me dice, mira, un FWCI de 1 significa que las citaciones están justo sobre lo esperado versus el global, el promedio global. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el total de citaciones es de 10, el número de citas esperadas por parte de sus documentos similares es de 10, 10 entre 10 igual a 1. Quiere decir que está justo en el global, en el promedio de las citaciones esperadas, cumple la media, está sobre la media. Pero si tiene una métrica superior al 1, quiere decir que está siendo más citado de lo esperado de acuerdo al promedio global, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este artículo quiere decir que está muy por encima de la media global de sus documentos similares, ¿cierto? En citaciones. Entonces ya estoy haciendo una evaluación un poco más profunda. Entonces, por ejemplo, un FWCI de 1.48 significa que está siendo citado un 48% más de lo esperado. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, este artículo está siendo citado más de un 100% de lo esperado. Entonces, aquí vemos que este número de citas, comparándola con el FWCI, pues es un valor alto de este documento citacionalmente hablándolo versus los documentos similares al mismo. Entonces, aquí tenemos una métrica que ya me va a permitir comparar citacionalmente dos documentos diferentes, ¿no? O que tengan diferentes tipologías. Entonces, este creo que es un capítulo de libro, si no me falla la memoria. Ah, no, es de la revista Science, es un artículo. Pero entonces puedo comparar las citas de un artículo con las citas de un libro, ¿cierto? Pero desde esta métrica, no es de las citas como tal, porque volvemos al ejemplo del año, que es el más claro. No podría comparar un documento publicado en el 2010 versus un documento publicado en 2021 desde las citas. El FWCI sí me permite hacer una comparación tal vez un poco más específica porque dentro de esa métrica sí se incluye la temporalidad para poder hacer esa comparación. Entonces, una métrica que tiene este carácter. ¿Para qué más nos puede servir esta métrica? Entonces, yo quiero saber si mi documento, yo soy el autor de este documento, yo quiero saber si mi documento está citacionalmente sobre el valor promedio, sobre la media de los documentos similares, ¿cierto? De acuerdo a la tipología, al año de publicación y al área temática. Si está ahí sobre lo esperado o si por el contrario, pues está por debajo de esa media establecida que tenemos allí. Entonces, esto en cuanto al FWCI. Ahora, fíjense que al lado del 206, que es el total de citas que ha recibido este documento, también tenemos el percentil, un percentil, nos dice que es un percentil 91. Este percentil es una métrica que tiene Scopus para los documentos que se llama percentil o citation benchmarking, que es medido a través de percentiles. Volvamos al archivo que compartimos al principio. Entonces vamos a buscar ese 91, que es lo que nos mide, y la métrica se llama percentil benchmarking. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí el percentil benchmarking que está acá. La métrica está en la tercera fila, tercera columna. Listo, entonces aquí está.
percentil benchmarking. Vamos a moverlo por acá para que sea mejor. Listo. Entonces, tenemos acá el percentil benchmarking para los artículos. Entonces, compara ítems. Recordemos que aquí pueden ser artículos, pueden ser capítulos de libro, pueden ser conferencias que hayan sido publicados en el mismo año, que tengan la misma área temática, igual que el FWCI, y que hayan pues, los documentos, las tipologías documentales de los documentos en un periodo de los últimos 18 meses. Entonces, el percentil más alto es el mejor. Entonces, el percentil más alto va a ser de 100%, ¿sí? Y entre más próximo esté al 100%, pues va a ser mucho mejor. Entonces, este percentil, ¿qué nos quiere decir? Que este artículo, citacionalmente hablando, está por encima del 91% de los documentos similares, ¿no? Esos documentos similares son los mismos que se tenían en cuenta para el FWCI, que son el documento de acuerdo a su tipología. No comparo artículos con conferencias o artículos con capítulos de libros, ¿no? Comparo artículos con artículos, revisiones con revisiones. Documentos que tengan esa tipología y que además hayan sido publicados en el mismo año. Y además de esto, es una métrica que tiene en cuenta el área, ¿no? El área del conocimiento del documento. Entonces, este tiene el punto de la temporalidad, ¿no? Que nos habla de un periodo de tiempo de 18 meses. Este es más general. Entonces, el percentil del 91% quiere decir que el documento sigue siendo citado pese a su tiempo de publicación, porque sigue estando por encima del 91% de sus documentos similares, citacionalmente hablándolo, en ese periodo de los últimos 18 meses. El FWCI es más general, nos compara todas las citas, ¿cierto? No tiene una ventana temporal, perdón, no tiene una ventana temporal, sino que nos compara todas las citas versus el total de citas esperadas. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que son estas métricas citacionales, ¿no? Entonces, el conteo de citas, el percentil, que recordemos que nos indica por encima de qué porcentaje de documentos similares está citacionalmente hablando este documento, es decir, está por encima del 91%, y el FWCI que nos mide si está por encima o por debajo de la media de las citas que ha recibido los documentos similares. Entonces, estas son tres métricas para documentos citacionales. Son métricas 100% citacionales. Ahora, si bajamos un poquito de otro tipo de métricas, como métricas alternativas, como por ejemplo los views en Scopus. Entonces, ¿qué tan consultado es el documento o la referencia del documento en Scopus? No en la revista, solamente cuantifica o tiene en cuenta valores de Scopus. Entonces, ¿qué tan citado es tan consultado, perdón, es el documento en Scopus? En el 2021 tuvo 2 consultas. Esto se actualiza en mayo. Las métricas, todas las métricas de Scopus se actualizan en mayo. Y acá tiene también el número de views desde su año de publicación hasta el año actual, igual se actualizará en mayo. Después tenemos las métricas alternativas, ¿no? Entonces, hablábamos de 3 tipologías de métricas, las 2 grandes, que son las de producción y las citacionales. Y además de ello, pues de las que emergen, que son las métricas alternativas, que lo que proponen es medirnos un poco esa interactividad del documento, es decir, cómo interactúan las personas con el documento. Entonces, cuántas veces se ha exportado. Estos readers, por ejemplo, es el número de usuarios de Mendeley, 281 usuarios de Mendeley, que tienen guardado este documento o la referencia de este documento en su biblioteca. Entonces, aquí seguimos midiendo, seguimos hablando de métricas, pero bajo otra perspectiva, ¿no? Ya no clasificar citas o medir esas citas ponderándolas con algún otro dato, nada por el estilo, sino que pues tiene en cuenta este tipo de valores, el uso, los clics o los views que tuvo en los abstracts en diferentes metabuscadores, si este artículo ha sido mencionado por medios de comunicación, si ha sido mencionado en blogs, citaciones en sitios indexados, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, Scopus, citaciones en políticas públicas y menciones en redes sociales, en este caso en Twitter. Entonces aquí tenemos esta métrica que pues es una métrica diferente, son métricas alternativas. Ustedes también encuentran las 5 categorías de las métricas alternativas de PlomX aquí en el archivo. Son los últimos 5 recuadritos. Entonces aquí. Entonces los percentiles que acá, el uso, las capturas, las menciones y las redes sociales. Son estos mismos 5 ítems que tenemos acá. Entonces capturas, uso, menciones, citaciones y redes sociales.
Entonces aquí los tiene en cuenta. Aunque bueno, las citaciones también aquí son tenidas en cuenta desde el citation count. Entonces, estas métricas siempre van a estar para los documentos en Scopus. Por supuesto, si el artículo no tiene citas, pues no voy a encontrar ni el FWCI ni el percentil porque no tiene citas, solamente encontraré el valor de los views que tienen Scopus y si tiene métricas alternativas, pues también sus métricas alternativas. Digamos que este es un artículo que se nota por este tipo de valores, por esta evaluación en términos generales, sin haber revisado su contenido y sin ser experto en el tema, pero en términos generales parece que este artículo es un artículo referente en el tema, por toda la interacción que tiene, por esta medición que le estoy haciendo, esta evaluación de su medición. Veo que es un artículo que se menciona mucho en medios de comunicación, ha sido utilizado en políticas públicas, es un artículo que tiene muchas citas y está muy por encima del promedio de citas que reciben sus documentos similares. Entonces, desde esta perspectiva, tengo un análisis un poquito más profundo, como les digo, más allá del contenido y sin ser experto en el tema del documento como tal y sin haberlo revisado por completo, pues veo que puede ser un documento referente o relevante en ese tópico por toda la interacción métrica que ha tenido. Entonces, pues eso, en cuanto a las métricas que tenemos para los documentos, es importante tener en cuenta que pues existen dentro de la estructura del documento en Scopus dos tipos de métricas. Las métricas que me evalúan el documento como tal, que fueron estas últimas que vimos, FWCI, el percentil benchmarking, las métricas alternativas, etcétera, y las métricas para el tópico, ¿no? Los tópicos de prominencia que no evalúan el documento como tal, sino la temática del mismo. Entonces aquí, bueno, una referencia rápida en torno a esto que hemos visto para aclarar tal vez algo que no haya quedado tan claro. El FWCI, Field Weighted Citation Impact, se basa en el método de normalización de campo sugerido, ¿cierto? Entonces, hay unos campos sugeridos donde se procura normalizar a través de una métrica comparando tipologías, años de publicación y áreas del conocimiento. Y esto pues es sugerido por Lumber, Waldman, Van Eck, Van Leeuwen, Visser, Van Rand, normalizando las diferencias entre tipos documentales. Entonces, lo que hablábamos, como se dice coloquialmente, comparo manzanas con manzanas, peras con peras, y no las mezclo entre sí, sino que procuro hacer una comparación mucho más específica que me permita tener una evaluación del documento más puntual, donde se pueden evaluar los documentos por edades y también por campos del conocimiento, áreas del conocimiento que denominamos. Entonces, esto en cuanto a las métricas que hay para los artículos, recuerden pues también darle una mirada al insumo del link que les compartí, la tarjeta de métricas, que va a ser de gran ayuda, donde están las fórmulas de las mismas. Entonces, vamos a pasar a resolver preguntas antes de ir al siguiente ejercicio que va a ser de métricas para autor. Entonces, antes de continuar con ese ejercicio, vamos a revisar. Aquí nos pregunta Gemillán, ¿es malo que el FWCI sea superior a 1? No, es muy bueno. ¿Listo? Porque veamos otra vez la definición de la métrica. Entonces, el FWCI, aquí está la definición de la métrica, FWCI. Entonces, el total de citaciones versus el número de citas esperadas. Nos dicen, un FWCI de 1 significa que está en el número de citas justo sobre el número esperado global de acuerdo pues a este valor de citas esperadas. Y hacíamos el ejemplo. Entonces, si el número de citas del documento es de 10 y si el total de citas esperadas es de 10, 10 entre 10 nos va a dar 1. Entonces, quiere decir que está justo en el valor global, ¿cierto? El número de citas. Pero si es superior a 1, aquí nos dice, por ejemplo, si es de 1.48, significa que tiene un 48% más de citas esperadas. Ahora, lo malo es que esté por debajo de 1. Quiere decir que está por debajo del número de citas que reciben en promedio o esperadas por los documentos similares. Entonces, la media es 1. Por encima de 1 quiere decir que está por arriba del promedio de citas de los documentos esperados o similares. Y por debajo de 1 quiere decir que está por debajo de la media. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos mide el FWC. Bien, esto para la pregunta que tenemos allí. Excelente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta respecto a esta primera parte de la revisión de las métricas para los documentos. Primero, segundos mientras yo aquí me hidrato. Listo. Bien, pues vamos a avanzar. Igual hay que abierto el chat para que compartan sus inquietudes.
cuando vayamos terminando con cada ejercicio, vamos revisando las preguntas que van surgiendo. Perfecto. Avancemos ahora con el ejercicio de las métricas por autor. Entonces, nos dice, ¿cuál es el índice H del autor que más ha publicado documentos en castellano en el objetivo del desarrollo sostenible número 11? Entonces es un ejercicio medio largo, ¿no? Y ahora el otro es identifique el índice H de su institución. Listo. Arranquemos por el número 1. Dice, ¿cuál es el índice H del autor que más ha publicado documentos en castellano en el objetivo del desarrollo sostenible número 11? Ahí tenemos el ejercicio. Empecemos de atrás para adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar contenido publicado asociado al objetivo del desarrollo número 11. Después de buscar información de ese objetivo, pues filtrar de alguna manera por aquellos documentos que estén en castellano. Y por último, identificar cuál es el autor que más publica para así llegar a su índice H. Vamos a hacer el ejercicio de atrás para adelante. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago para buscar documentos asociados o ligados al objetivo del desarrollo o número 11 en este caso? Entonces resulta que Scopus, voy a dar clic sobre el loguito, resulta que Scopus, cuando nosotros utilizamos búsqueda avanzada, Scopus tiene unas ecuaciones de búsqueda prefabricadas asociadas a los objetivos del desarrollo sostenible, únicamente a ese tema. Entonces, hablábamos de las 4 dimensiones de Scopus en un principio, ¿no? Fuentes, documentos, autores, afiliaciones. Si damos clic aquí en documentos, recordemos que documentos dijimos que tenía 2 tipos de búsqueda, básica y avanzada. Si yo doy clic en la opción de búsqueda avanzada, allí automáticamente me lleva a este modelo de búsqueda, donde en la parte inferior derecha de la pantalla voy a encontrarme unas ecuaciones de búsqueda prefabricadas o pregeneradas asociadas a los objetivos del desarrollo. Como les digo, es el único tema sobre el cual hay búsquedas prefabricadas, ¿no? Ya si yo quiero buscar otra cosa, me toca plantear manualmente mi búsqueda. Entonces, aquí hay unas búsquedas prefabricadas. Si yo la despliego, entonces voy a búsqueda avanzada, parte inferior derecha, tengo los 16 objetivos y aquí tengo, en este caso, el objetivo 11. Doy clic sobre el objetivo y me va a generar la ecuación de búsqueda asociada a dicho objetivo de búsqueda. ¿Listo? Entonces aquí está el objetivo y pues, la ecuación que generó Scopus, esto basado pues, en análisis semánticos que también se hacen de los documentos y se asocian a los objetivos. Entonces, con esta ecuación de búsqueda vamos a trabajar, damos clic en buscar y otra vez aterrizamos a una hoja de resultados, tal como la que teníamos hace un rato, donde tenemos la ecuación, la estrategia, el número de resultados, los filtros que tenemos, a la izquierda siempre van a estar los filtros, los criterios de organización, el botón de análisis. Es por esto que les decía que es importante que si estamos empezando con Scopus, comprendamos siempre la estructura de la hoja de resultados de documentos, porque en muchas ocasiones vamos a aterrizar acá. Y ahorita lo vamos a ver con el siguiente ejercicio. Entonces, perfecto. Tenemos ya los documentos que se han publicado en el tema. Ahora, sobre el costado izquierdo encontramos los filtros y allí vamos a delimitar la información. Entonces, listo, ya tengo el contenido publicado asociado al objetivo del desarrollo número 11. Ahora debo validar o identificar cuáles de esos documentos han sido publicados en castellano. Entonces, en los filtros, sobre el costado izquierdo de la pantalla, siempre van a estar los filtros, y allí el último de los filtros, entonces tenemos que irnos hasta abajo, el último de todos los filtros que tiene Scopus, es un filtro que se llama Language. Entonces, yo aquí identifico los documentos en el idioma en el cual se han publicado. Entonces, tengo inglés 430.000, el mandarín 14.000 y en español 5.000. Entonces aquí también pues se ve la diferencia y la importancia de buscar en inglés. Cuando buscamos en inglés en Scopus llegamos al 100% de la información. Cuando busco en un idioma diferente al inglés estoy sesgando mi búsqueda y no voy a llegar al 100% de la información. Entonces en este caso voy a delimitar por castellano. Para que este filtro se aplique debo dar clic en el botón de limitar. Limit to, que hagan de cuenta que es como aplicar. Clic allí y automáticamente me va a redirigir al número de resultados, que en este caso son 5.540 documentos. ¿Por qué les digo cuando buscan en inglés aparece el 100% de los resultados? Porque fíjense, pese a que yo filtré por documentos en castellano en este caso, aquí me aparece el título en español y el título en inglés. Y así con cualquier idioma. ¿Listo? Entonces, si yo publico en otro idioma, en portugués, en italiano, etcétera, aparece el título en inglés y el título en el idioma original.
si esto es, por ejemplo, un requisito que tiene Scopus para cuando una fuente quiere estar indexada. Que tenga, pues, si publica en un idioma original o local, pues tenga la posibilidad de pues, tener siempre el título y resumen en inglés. Entonces, para que cuando se busque en inglés se llegue al 100% de la información. Cuando busque un idioma diferente al inglés, llegaré únicamente a lo que se ha publicado en esa lengua. Listo. Entonces ya tengo mis documentos en castellano. Entonces ya hemos hecho parte del ejercicio. Objetivo del desarrollo sostenible, listo. Documentos en castellano, listo. Ahora debo saber cuál es el autor que más publica en el tema. ¿Cómo hago eso? Pues para identificar cuál es el autor que más publica en el tema, voy a buscar el botón de análisis de resultados de búsqueda. Recordemos, entre el primer resultado y la estrategia de búsqueda siempre va a estar este botón de análisis. Damos un clic ahí y nos va a redirigir a 8 gráficas. Son 8 gráficas diferentes entre sí que, sin importar la búsqueda y el resultado, siempre van a ser las mismas, ¿no? Entonces, la primera gráfica es la línea del tiempo y la gráfica en particular que a nosotros nos interesa es esta, documentos por autor. Yo quiero saber cuál es el autor que más publica en castellano contenido que esté vinculado al objetivo del desarrollo número 11. Entonces, voy a entrar a esa gráfica y allí automáticamente me va a mostrar el listado de autores que más publican, ¿no? Donde el autor que más publica es Escobar de A, ¿cierto? Entonces, voy a entrar a su perfil y voy a validar su índice H. Entonces, ¿cómo entro a su perfil? Dando clic sobre su nombre. ¿Listo? Entonces, doy clic allí sobre su nombre y automáticamente me va a llevar al perfil del autor. Entonces, esta es otra forma de buscar el autor, ¿no? Hablábamos que dentro de las dimensiones, ahí está el campo de búsqueda donde yo puedo colocar el nombre y el apellido del autor sin ningún problema y puedo, pues, ver lo que él ha publicado, etcétera, sin ningún inconveniente. Entonces, aquí lo que hice fue, a través de una búsqueda por referencias o por documentos, delimité la información, fui al análisis de la misma y fui a identificar la gráfica de los autores. En este caso, tengo el autor que más publica en el tema en castellano, que es un autor de la Universidad Nacional de Manizales. Entonces tengo su identificador, listo, que este es cuando estamos, por ejemplo, llenando el CBLAC, que nos pide el Scopus ID o el Scopus ID, es este. Listo, entonces si usted quiere buscar su ID dentro de Scopus, tiene que ir a la plataforma, a la dimensión de autores, colocar su apellido y su nombre para ver si tiene un ID. Para crear un ID o un perfil de autor en Scopus, recordemos que lo crea Scopus. ¿Cuándo lo crea Scopus? Cuando el autor ha publicado un documento en una fuente que está indexada en la plataforma. A diferencia de los perfiles de ResearchGate, de ORCID, de Google, etcétera, que creamos nosotros mismos, en Scopus los perfiles los crea la misma plataforma para cuando el autor ha publicado el documento en una fuente que está indexada ya. ¿Listo? Entonces, tenemos el perfil del autor. Aquí tenemos en el costado izquierdo las métricas del autor, total de documentos, producción, total de citas, métrica citacional, y el índice H, que también es una métrica citacional, que en este caso es de 5. Entonces, bajo esta perspectiva ya respondimos la pregunta. El índice H, el autor que más publica en castellano, el objetivo del desarrollo número 11 es de 5, ¿cierto? Que es este autor Escobar Diego Alexander de la Universidad Nacional de Manizales. Listo. Entonces, aquí ya tengo esa información, pero ¿qué me mide el índice H? Vamos a verlo, que acá existe un botoncito que dice ver gráfica del índice H. Entonces, siempre que entremos al perfil de un autor, si ha recibido citas, si tal vez el autor apenas tiene una publicación y esa publicación no ha recibido citas, no va a tener índice H, porque el índice H es una métrica que tiene en cuenta citaciones, ¿no? Hablábamos de métricas citacionales formuladas, como el FWCI, que es para evaluar documentos, pero es una métrica formulada. Entonces damos clic aquí en View HGraph y automáticamente nos va a llevar a la gráfica de la misma. Entonces, ¿qué es el índice H? Pues vamos a verlo desde la definición teórica que tenemos acá, que es muy interesante lo que hemos podido encontrar. Entonces, el índice H es una métrica que califica el rendimiento de una entidad medido por la cantidad, número de publicaciones y calidad, número de citaciones, ¿cierto? De las publicaciones que ha hecho. Listo. Entonces, ten en cuenta la producción de una entidad. Una entidad puede ser un autor, como en este caso, puede ser una institución, puede ser una revista. Y la calidad es el número de citaciones de esas publicaciones. Listo. Un índice H de una entidad, autor, institución o revista, es de 9 si las 9 publicaciones más citadas
han recibido al menos 9 citas. Es de 13 si las 13 publicaciones más citadas han recibido al menos 13 citas. Vamos al ejemplo del profesor. Entonces tengamos esto presente y vamos al ejemplo del profesor Diego Alexander Escobar. Entonces vamos a su índice H. Entonces el índice H lo que propone es tener en cuenta la cantidad de documentos y la calidad citaciones. Y procura buscar un punto de encuentro entre estos dos valores, ¿cierto? Cantidad, calidad, como lo denomina aquí el autor. Listo. Entonces, desde el plano cartesiano tenemos el eje Y y el eje X, donde el 5 es el punto de encuentro entre los dos ejes. ¿Qué quiere decir? Que al menos 5 de los 77 documentos que él ha publicado han recibido 5 citaciones. Los 5 documentos más citados, si lo vemos desde la tabla, está a la izquierda, donde me organiza el documento más citado que él publicó al documento menos citado, son 74, no 77. El documento menos citado tiene 0. Entonces me organiza del más citado al menos citado y el punto de encuentro entre el número de documentos y el número de citas es el índice H. Entonces el índice H es de 9 si las 9 publicaciones más citadas han recibido 9 citas. Es de 13 si las 13 publicaciones más citadas han recibido 13 citas. Eso dice el parafraseo que tenemos allí. Entonces aquí tenemos que el índice H es de 5 porque las 5 publicaciones más citadas del autor han recibido al menos 5 citaciones. Entonces el índice H es una métrica de un único valor que lo que propone es ponderar, ¿cierto?, esa relación entre la cantidad de publicaciones que tiene una entidad, llámese autor, llámese institución, llámese revista, y la calidad, como lo denomina allí el autor que hemos utilizado, que son las citas que ha recibido. Entonces, ese número del índice H, lo que me está midiendo es eso. ¿Cuál es el consejo a la hora de medir el índice H? Que tengamos en cuenta más datos. Es decir, vamos otra vez al perfil del autor, dando clic acá donde dice Back to Author Details Page. Doy clic allí. Entonces, tengamos en cuenta todo lo que tiene la métrica en cuenta, ¿no? Entonces, el número de documentos, el número de citas que ha recibido, su índice H y también su histograma en publicación, desde cuando publica, desde el 2015. ¿Sí? Entonces, es diferente que un autor tenga un índice H de 5 y esté publicando desde el 93. Entonces son variaciones de tiempo que también afectan. De hecho, por esas variaciones del tiempo es que se creó el índice H5. Entonces, el índice H5 es un índice que tiene en cuenta únicamente las publicaciones hechas por el autor en los 5 años, los últimos 5 años. Entonces, si en Scopus lo puedo sacar, voy a la gráfica de índice H y arribita del planito, ¿cierto? Donde está la figurita, aquí tenemos una gráfica, un filtro, perdón, donde le digo, no, pues delimítamelo por una temporalidad, 2017-2022, y este es el índice H5, que es de 4. Entonces el índice H5 tiene en cuenta los últimos 5 años en publicación y las citas que ha recibido esos documentos que publicó en ese rango temporal. Bueno, que lo que propone es tal vez hacer una comparativa más equitativa entre aquellos autores senior y aquellos autores junior que están empezando, ¿no? Que vieron que los autores de mayor experiencia pues tienden a tener un mayor índice H. El índice H5 lo que propone es lo mismo, la misma fórmula, ¿cierto? Que al menos X número de documentos hayan recibido X número de citas, pero bajo una temporalidad igual, para que no afecte la carrera o la experiencia que tenga un autor versus el otro, de acuerdo pues a estos valores numéricos. Entonces, eso es lo que nos mide el índice H. ¿Listo? Entonces, cuando nos pregunten el índice H, lo que está valorando esta métrica es el total de publicaciones versus el total de citas que han recibido todas las publicaciones. La fórmula es igual para el índice H de Google Scholar. Ahora, la pregunta común es, ¿por qué si pues yo tengo un índice H en Google Scholar y tengo un índice H en Scopus, ¿por qué no son iguales? La respuesta es ¿por qué? Porque Scopus es un índice de investigación que solamente cuantifica las publicaciones que se han hecho en las revistas que están indexadas en Scopus, ¿cierto? Mientras que en Google Scholar podemos tener más documentos porque no todos los documentos que hemos publicado están publicados en revistas que están indexadas en Scopus. Entonces ahí ya tengo más documentos, lo cual va a hacer que varíe la métrica. Y además de eso, pues me están citando también documentos que han sido publicados en revistas no indexadas en Scopus. Entonces también la cantidad de citas varía. Entonces por eso el índice H de Scopus no es igual al índice H de Google Académico. Scopus pues tiene solamente la información basada en su índice. ¿Por qué? Porque sabe que es contenido 100% evaluado, porque hay un proceso de indexación, una evaluación editorial dentro de esa indexación, y hay un proceso de revisión por pares, que es la evaluación documental, por así decirlo, que tiene el editor de cada título para las publicaciones que se someten allí.
Entonces, Scopus solamente se basa en esa información evaluada. Google Scholar tiene más información, tiene más contenido, no todo ha sido evaluado, entonces, pues, tiene más información y por eso la métrica va a ser diferente a la de Scopus, porque son herramientas diferentes. Entonces, eso, en cuanto a esa pregunta común de por qué mi índice H no es igual en Scopus como en Google Scholar, esa es la razón principal por la cual no va a ser la misma métrica. Además, porque el índice H desde Google Scholar, Google Scholar muestra el índice H5. Cuando entramos al perfil, Scopus muestra el índice H general y ya después yo lo filtro por el H5 o el H3, los últimos 3 años en publicación y lo voy delimitando así. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto al índice H. Ahora, vamos a hacer un último ejercicio del índice H y es sacar el índice H de la institución. Entonces, ¿cómo se saca el índice H de una institución? Hablamos y aquí dentro de este parafraseo que tenemos en las referencias del costado derecho, se menciona que el índice H evalúa entidades. ¿Sí? El índice H inicialmente se creó para evaluar autores y es más asociado con los autores, pero resulta que se ha venido utilizando también para evaluar otras entidades dentro del ciclo de investigación. Entonces, otra entidad es una institución o una revista. Por ejemplo, cuando uno busca en Shimago Journal Rank un título, al costado derecho del título, en un recuadrito le aparece el índice H, ¿cierto? El índice H de esa revista. La fórmula es igual, total de citas versus total de publicaciones, y el punto de encuentro es el índice H. Entonces, vamos a sacar el índice H de la institución. ¿Cómo se saca esto? Pues vamos a la página de inicio de Scopus, vamos a buscar por institución, aquí en la búsqueda básica, vamos a buscar por afiliación y vamos a buscar la Universidad Autónoma de Occidente. Autónoma, no importa que no le coloquemos acento, listo, acá está. La Autónoma de Occidente. Podemos buscar cualquier institución, ¿no? Entonces buscamos la institución, listo. Ya tenemos la institución, Universidad Autónoma de Occidente, todas las publicaciones, los autores, etc. Vamos a ir al número de documentos. ¿Listo? Entonces, muéstrame los 702 documentos que han publicado los autores de la Universidad Autónoma de Occidente como coautores, como autor principal. Aquí no se distingue eso, solamente los documentos donde hay un autor de la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, ingresamos al documento y allí tenemos otra vez una hoja de resultados, ¿no? Que es lo que les he venido mencionando. Muchas veces, pese a que yo no esté buscando documentos como tal para hacer una revisión sistemática o algo por el estilo, siempre voy a llegar a esta página. Por eso es importante comprender siempre su estructura, que acá puedo analizar, que aquí puedo organizar, etc. Entonces yo quiero saber su índice H, ¿no? El índice H de estos documentos que todos tienen como punto común que han sido publicados por autores de la Universidad Autónoma. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a seleccionar todos los documentos. Estos los selecciono acá en el recuadro que dice todos. Y al seleccionar todos los documentos, voy a ir a esta barra de color gris que se habilitó, antes estaba inactiva, entonces la habilité, y al activarla, entonces voy a ir puntualmente a la opción que se llama View Citation Overview. Entonces, ver el overview de citaciones o el resumen de las citas que ha recibido este conjunto de documentos. Entonces, dentro de ese análisis de las citas que han recibido estos documentos, me voy a encontrar en el extremo superior derecho el índice H de 30. Me dice, mira, de los 702 documentos que ha publicado la Universidad Autónoma de Occidente, al menos 30 de esos 702 han recibido 30 citaciones. Entonces, a hoy, 23, 24, no recuerdo exactamente la fecha, de marzo, perdón, 24 de marzo, hay 30 documentos de la Universidad Autónoma de Occidente que han recibido 30 citaciones. Si yo doy clic sobre este botoncito que dice View Age Graph, allí automáticamente nos va a mostrar la gráfica, donde tenemos 30, al menos 30 documentos, y está la misma estructura, ¿no? Pues al menos 30 documentos, del documento 30 para arriba, todos tienen mínimo 30 citaciones. Eso es lo que nos están viendo. Entonces la fórmula es igual, la métrica es igual, solo que puede ser utilizada para evaluar diferentes entidades. Evalúe un autor, su índice H, y evalúe el índice H de una institución. La fórmula va a ser igual, es una métrica que se le conoce como también Snowball Metric, porque es una métrica que no está asociada solo a Scopus, sino que, por ejemplo, está en Google Scholar, también la vamos a encontrar en Web of Science, etcétera, bajo la misma fórmula y la misma estructura. Entonces, eso es el índice H, una métrica que pondera el total de publicaciones versus el total de documentos. Perfecto, antes de pasar al último ejercicio, que es el de las revistas, me gustaría saber si existe al momento alguna duda o alguna pregunta en torno a lo que hemos visto.
unos segunditos a ver si por ahí surge alguna pregunta. Listo, bueno, creo que no. Entonces igual hay que abierto el chat para que pues compartan sus preguntas. Listo. Ya entremos al último ejercicio que estamos como corticos de tiempo. Entonces, dice, revise 5 posibles opciones de revista que publican en el objetivo del desarrollo sostenible número 13. Tenga en cuenta cuartil, ranking y áreas temáticas. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Volvamos a Scopus. Entonces nos dice que busquemos en el objetivo del desarrollo número 11. Damos clic sobre el loguito. Aquí está el número 11, creo. Y ahora debo buscar en el 13, perdón. Entonces, de nuevo, búsqueda avanzada y le digo, búscame en el objetivo del desarrollo número 13. Perfecto. Listo. Tengo acá el objetivo en la ecuación de búsqueda sintetizada. Ejecuto la búsqueda. Bien, volvemos a llegar a una hoja de resultados. Ya sabemos la estructura. Ahora, lo que queremos saber es cuáles son las revistas que más publican, ¿no? Como identificar 5 opciones de revistas, ¿no? Entonces, a partir de una búsqueda de un tema en particular, yo quiero identificar cuáles son las revistas que más publican en ese tema para tenerlas como opciones para someter el manuscrito y a partir de ello evaluar su cuartil, su ranking y su área temática. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos la búsqueda y volvemos al botón de análisis, ¿no? Recordemos que el botón de análisis lo utilizamos para el ejercicio anterior para identificar cuál era el autor que más publicaba. Ahí estábamos midiendo productividad, ¿no? Identificar quién es el que más publica documentos en el tema. Ahora vamos a medir productividad para después hacer un análisis citacional de revistas. Entonces vamos al análisis de resultados de búsqueda. Son las mismas 8 gráficas de las cuales hemos venido hablando en este tipo de análisis. Y la segunda gráfica, nosotros ahorita hicimos el análisis de la tercera, que fue la de los autores. La segunda de esas 8 gráficas es la gráfica de documentos por año por fuente. Entonces aquí tengo el listado de fuentes de información que más publican en mi tema. Por supuesto, yo previamente puedo hacer algún filtro que publiquen en los últimos 5 años, etcétera, que aquí mismo lo puedo hacer, por ejemplo, el temporal. Entonces le digo, no, muéstrame que hayan publicado del 2017, 18 al 24, que es el año de publicaciones que hay, ¿no? 17 al 24, listo. Entonces ahí lo delimitamos. ¿Por qué aparece 2024? Porque puede que ya hay documentos en digital de números de revistas del 2024. Por eso ya aparecen allí dentro de la temporalidad establecida del 2023, del 2024. Listo. Entonces, ya tengo aquí los títulos, ¿cierto?, que más publican en este periodo temporal, que en sí, pues básicamente son los últimos 5 años, más ya por ahí algunos artículos que tienen fecha posterior. Entonces, listo, tengo los títulos. Todas estas gráficas que me ofrece Scopus, que hemos mencionado que son 8, y que principalmente me miden la productividad, ¿cierto? Aquí estoy midiendo, pero productividad. Estas gráficas son exportables. En el extremo superior derecho vamos a encontrar la opción de exportar las gráficas. Las vamos a poder exportar los datos en CSV, ¿listo? O se va a poder exportar la gráfica en una carpeta comprimida en zip. Entonces el zip es un WinRAR, una carpeta donde viene la gráfica como tal, la imagen, en el mismo formato, perdón, en diversos formatos, PDF, JPG, PNG, pero es la misma gráfica, en diversos formatos que son legibles por otros programas. La otra opción es la opción de descargar en CSV. Entonces en CSV es un formato de Excel, separate values, es el nombre de ese formato. Entonces vamos a escoger esta opción donde solamente exportamos estos datos en Excel, el nombre de la revista y el número de documentos que ha publicado, no hay gráfica ni nada, solamente los datos. Entonces este Excel lo descargamos y nos va a servir para tener ya documentado, por así decirlo. Si, por ejemplo, mi rol dentro de mi grupo de investigación es escoger en qué revista se va a publicar el documento. Entonces, ¿qué hago? Hago este ejercicio, sintetizo mi tema a través de una muy buena estrategia de búsqueda, voy y analizo los resultados y descargo el Excel. Aquí lo he descargado, aquí está. Entonces, el Excel de CSV, hablábamos que CSV es un acrónimo, separate values. Entonces, ese separate values trae la información no separada por columnas, sino separadas por comas. Entonces, aquí está el nombre de la revista, el número de documentos, el nombre de la revista, el número de documentos publicados. Entonces,
es un poco más complejo de leer esta información. Por tal razón, siempre que descarguemos un documento en Excel de Scopus, ya sea un análisis gráfico o un resultado desde la hoja de resultados, que también se puede descargar un Excel, el consejo es no usen el archivo original que les da Scopus. ¿Sí? El archivo pues ya lo tienen descargado en su computador, pero no lo utilicen para revisarlo. ¿Por qué? Porque está desorganizado, no es legible, por así decirlo, por su formato. La recomendación en ese caso es que abran un libro de Excel en blanco en su máquina. Cerremos este. Este lo cerramos, que me dio Scopus. Ya lo revisé, viene desorganizado. Entonces abro una hoja en Excel en limpio. Entonces, ¿para qué tengo este Excel? Para documentar la información. Listo, entonces aquí ya tengo los títulos de las revistas que más publican y ya los descargué en un Excel. Entonces ya me di cuenta que ese Excel es desorganizado y que no, pues no me sirve para leer la información más que todo, ¿no? Es como que nosotros estamos acostumbrados a leer en Excel por columnas o por filas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, abrimos el Excel y allí vamos a ir a la barra de opciones del mismo. En opciones particularmente vamos a buscar la opción que se llama datos. Entonces abrimos una hoja en Excel en limpio, ya hemos descargado el CSV de Scopus, que es una hoja de Excel pero viene separada la información por comas, y le digo listo, voy a datos. En datos voy a buscar la opción que dice de obtener datos desde un archivo de texto. Básicamente esta es la ruta. Obtener datos desde un archivo de texto en CSV. Entonces yo voy a traer la data que me dio Scopus, que ya sé que viene desorganizada porque viene separada por comas y no viene por columnas, como estamos acostumbrados a leer la información. Entonces tomo esa información y la voy a traer a este archivo. Entonces, ¿cómo la traigo? Así, datos, obtener datos externos desde un archivo de texto en CSV. Damos un clic ahí y ahí nos va a cargar el computador, la carpeta del computador, para que busquemos el archivo dentro de el sitio donde lo hayamos dejado, que puede haber sido en descargas, en el escritorio. Bueno, ya cada uno determina dónde guarda los archivos. Entonces ahí ya quedó guardado ese archivo en nuestra máquina. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Identificar u organizar los 5 títulos que más publican para después ir y validar el cuartil, el ranking, las métricas para las revistas. Entonces esto queda siempre en descargas. Normalmente, vamos a ver aquí está, en descargas, quedó. Listo, lo escojo, lo importo y el Excel me pide un último paso, que es, bueno, ¿cuál es el formato de ese archivo original y cómo lo quiero organizar? Entonces, siempre que carguemos la información desde un archivo de Excel que venga de Scopus, seguimos el mismo proceso, datos, texto en columnas, etcétera, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es buscar la opción de delimitar por comas. Hay algunas versiones de Excel que nos dicen, quiero organizar por delimitado o por ancho fijo. Siempre vamos a organizar delimitando. Listo, siempre que el archivo provenga de Excel. Y el delimitador, después me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es su delimitador? Una coma, un punto y coma, un paréntesis, una comilla, etcétera. Entonces acordémonos del nombre del formato, coma separate values. Es decir, la coma va a ser el delimitador. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy convirtiendo la coma en una columna. Entonces, lo que antes se me separaba por comas, que era el nombre de la revista, el número de documentos, ahora lo convierto en columnas para que la información ahora sí sea legible para mí, ¿cierto? Para mis ojos sea mucho más fácil comprender el contenido. Entonces, siempre delimitado por coma, cargamos y el Excel automáticamente ya me carga de una manera más organizada. En este Excel se carga en vista de tabla dinámica, donde tengo el nombre de la revista y ya aquí el número de documentos. Entonces aquí el número de publicaciones entre 2020, 2018 creo que dijimos, 2018 y 2022. Dejémoslo al 22, aunque parecía más información. Listo, entonces ya aquí tengo el número de publicaciones. Ahora, el ejercicio me dice, listo, tienen que buscar las 5 revistas o escoger 5 opciones de revistas que publican el tema. Vamos a irnos por la fácil para este ejercicio, que es escoger las primeras 5. Estas primeras 5 que publican en el tema. Pues ya las tengo. ¿Cómo las comparo? Las reviso, su métrica, su ranking, su cuartil, a través del motor de búsqueda de fuentes. Damos clic en este motor de búsqueda, Sources, y allí automáticamente nos va a redirigir a la dimensión de los títulos que hacen parte de Scopus. Entonces, yo quiero saber si una revista está indexada en Scopus. ¿Dónde busco esa revista? Acá, en Sources. Listo, voy a la dimensión de fuentes y allí me voy a encontrar ese título. Entonces, en Sources, doy un clic
allí y aquí tengo los títulos, que son 43.000, más o menos hay de esos 43.000, entre 24.000 y 25.000 activos en Scopus. Entonces, tengo 4 formas de buscar esos títulos. Entonces, quiero buscar las revistas que están en Scopus y ya tengo escogidas desde el mismo Scopus 5 títulos que publican mucho en mi tema de interés. Entonces, ¿cómo las puedo buscar? Aquí a través de este filtro. Tengo 4 criterios de búsqueda por área temática. Yo quiero buscar las revistas por subject area, revistas de comunicación. Vengo y coloco comunicación y me dice, listo, mira, aquí están las revistas, selecciono el área en comunicación que publican en Scopus o que están indexadas en Scopus. Hay un total de 508 revistas. Y lo mismo para cada área del conocimiento. Digamos que esta puede ser más general. Nosotros ya la hemos hecho más particular porque ya tenemos los títulos, de acuerdo a una búsqueda inicial por documentos. También puedo buscar por el título, que es el ejercicio que vamos a hacer a continuación, por editorial y por el ISSN. Entonces, vamos a buscar por el título. Vamos a quitar aquí comunicación, ya no voy a buscar por comunicación, sino que va a buscar por estos títulos. Entonces, establezco la búsqueda por título y coloco en el motor de búsqueda uno por uno los títulos que me interesan. Entonces, Science of the Total Environment, aquí Sustainability Switzerland, que esa creo que aquí aparece como Sustainability. Esta, Sustainability, esta solita que es de MDPI. Aquí está, Sustainability. También tenemos, esta es una conferencia, bueno, no busquemos conferencias, busquemos solo revistas. Entonces, esta es una revista, Water Switzerland, Scientific Reports, uno por uno desde el Excel. Recordemos que el Excel proviene de nuestra búsqueda, es decir, en la búsqueda hemos sintetizado nuestro tema y la última es Geophysical Research Learners. Listo. Entonces tenemos los 5 títulos que más publican en este tema. ¿Cierto? Ya los tengo establecidos. En este caso no se han organizado esos 5 títulos por el orden en el cual los he agregado o por orden alfabético, sino que esos títulos están organizados por esta métrica llamada CiteScore. El CiteScore es la métrica que se encarga de darle el cuartil a las revistas dentro de Scopus. Entonces Scopus tiene un cuartil que proviene del CiteScore. ¿Listo? Y el cuartil está a través del percentil. Entonces tengo el percentil de la revista, que va a ser el indicador del cuartil. En Scopus al momento no existe Q1, Q2, Q3 o Q4. Por supuesto existe la clasificación, pero tácitamente no la muestra. La muestra es con porcentajes. Entonces, esta revista tiene 96 y todas están cercanas al 100. Entonces, ¿cómo se mide el cuartil en Scopus? ¿Cómo se identifica el cuartil? Porque la medición del cuartil sigue siendo la misma, una clasificación grupal. Entonces, el cuartil se identifica por el porcentaje. Entonces, ¿qué es un cuartil? Una cuarta parte de un 100%. Vamos a dividir 100 entre 4 partes. Entonces, si está entre el 100% y el 75% es el equivalente al cuartil número 1. Si está entre el 74 y el 50%, quiere decir que es cuartil número 2. Si está entre el 49 y el 25%, cuartil 3. Y entre el 24 y el 1%, cuartil 4. Entonces vamos descendiendo, ¿no? Del 100% al 1%, donde el cuartil 1 es el mejor clasificado y el cuartil 4 es de la clasificación más baja. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el listado de revistas que más publican en el tema. Tenemos su cuartil, todas son cuartil 1 en este tema, basado en el CiteScore. Vamos a ver ese cuartil acá. Entremos a la revista Science of the Total Environment. Entramos a la revista. Nos dice, mira, esta revista es una revista que publica en ingeniería ambiental, en desechos, en polución y en ingeniería, en química ambiental. Entonces publican estas áreas del conocimiento. El CiteScore, que era esa métrica que la colocaba en primer lugar por encima de las otras 4, cuando hicimos la búsqueda, proviene de esta fórmula. Entonces es una métrica citacional, ¿cierto? Entonces tenemos que esta métrica, este 10.5, proviene de el número total de citas que han recibido los documentos publicados por la revista entre los años 2017 y 2020. Entonces, de ese número de citas, que es este, lo tomamos y los dividimos por el número de documentos publicados en el mismo rango temporal. De esa división sale este puntaje. Ese puntaje, a su vez, según el área del conocimiento en la que publica la revista, que esta revista es multidisciplinar, por así decirlo, porque publican varias áreas,
Entonces, según este puntaje, le va a dar un lugar en un ranking, ¿cierto? Entonces, esta revista en ingeniería ambiental es la sexta revista por este puntaje. En esta otra área del conocimiento, entonces el lugar 8. En esta otra área, el lugar 10, etcétera, ¿cierto? Va a ir clasificando la revista en un ranking de acuerdo a ese puntaje. Ese ranking después se fraccionará en 4 grupos, que son los grupos que conocemos como cuartiles, ¿cierto? Entonces, yo les decía al inicio de la sesión, no sé si lo recuerdan, que el cuartil es una métrica final o una métrica que no es aislada. ¿Por qué? Porque es una métrica que depende de otros datos. Entonces, cuando estamos hablando del cuartil de Scopus, depende de una métrica que se llama el Site-Score. Y esta es la fórmula del Site-Score para todas las fuentes de información seriadas que hay en Scopus. Entonces, el número total de citaciones versus el total de documentos. Y aquí tenemos el resultado que le da un lugar en el ranking. Y ese ranking después se divide en 4 grupos que son los que conocemos como cuartiles. Ahora, ¿qué pasa con los cuartiles? Entonces resulta que el cuartil de Scopus no es el único cuartil existente. Hay 2 cuartiles más. El otro cuartil es el de SJR o Shimago Journal Rank. Entonces el Shimago es una organización española que usa información de Scopus para crear su propia métrica. Por eso se llama Shimago Journal Rank, el ranking de revistas del Shimago. Entonces, este Shimago tiene una métrica propia y aquí tenemos la fórmula. Ya vimos la fórmula del Site, ahora veamos la fórmula del Shimago. Está. Entonces, Shimago Journal Rank. Entonces, recordemos, Shimago no es de Scopus, ni Scopus es de Shimago. La única relación que hay es que Shimago usa la data de Scopus para generar su métrica. Entonces, el Shimago toma el promedio del peso de la cita que ha recibido las revistas por un año. Es el peso, el promedio del peso de la cita. Y le da un peso a la citación que recibe la revista, dependiendo de dónde provenga. Para el Site-Score, todas las citas son iguales. Y los divide por el número de documentos publicados en los 3 años anteriores, es decir, son métricas completamente diferentes. ¿Dónde está la similitud? La primera ya hablamos, en la fuente, las dos, tanto Sitescore como Shimago, se basan en la data de Scopus. Ahí está la primera similitud. La otra similitud es que las dos, al basarse en información de Scopus, manejan las mismas áreas del conocimiento. La tercera es que las dos, tanto Shimago como Sitescore, de acuerdo a su métrica, es decir, a este valor 1.795 y 10.5 que tiene cada una, de acuerdo a su valor, clasifican las revistas en un ranking según el área del conocimiento. Y la última similitud es que ese ranking lo dividen en 4 grupos que conocemos como cuartiles. Pero el cuartil de Shimago no es el cuartil de Scopus. El cuartil de Shimago es el cuartil de Shimago desarrollado por Shimago Lab y el cuartil de Scopus es el cuartil de Sitescore. ¿Cuál métrica es mejor? Nos preguntan en ocasiones. La respuesta es, ustedes tienen la solución a esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya tenemos qué nos mide cada una. ¿Listo? Entonces, depende de lo que yo quiera medir de cada revista, pues voy a tener en consideración más una métrica que otra. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo ranking y cuartil, el de Shimago. Y el tercero es el del factor de impacto. Esto ya es de EASY. ¿Listo? Entonces, de EASY, entonces tengo también el factor de impacto, que es de Journal Citation Report, y donde se toma el total de citaciones que han recibido los documentos publicados por una revista en Web of Science, dividido entre el total de ítems publicados en 2 años anteriores. De esa división también hay un ranking y una clasificación en cuartiles. Entonces, ¿qué es importante con los cuartiles? 1, saber qué está midiendo cada uno, y 2, siempre tener en cuenta el apellido del cuartil. Sí, el apellido, por así decirlo, que es pues bajo qué plataforma estoy midiendo. Shimago, Scopus o JCR, Journal Citation Reports de Web of Science. ¿Listo? Entonces, bajo esa perspectiva, entonces tenemos 2 cuartiles. Y la última métrica de Scopus, que esta métrica si no es de cuartiles, es el SNP, Source Normalized Impact Per Paper. Entonces, el SNP es una métrica que también, aquí está su fórmula, aquí la tenemos al lado, aquí está. Entonces, es una métrica que tiene el total de citaciones que ha recibido la revista por cada uno de sus documentos, dividido entre el número de citaciones potenciales para su área del conocimiento. Entonces, tiene alguna similitud con el FWCI, donde el 1 es la media y el valor superior a 1 quiere decir que está por encima de la media, el inferior a 1 por debajo de la media, según la cantidad de citas que reciben las revistas en su campo o en su área. Entonces, de esta división
sale este puntaje, donde lo medimos por 1. Es una métrica más comparativa. Esta métrica del SNP no tiene ni cuartil ni rank, no. Es únicamente el valor y su proximidad con la media, ya sea superior a la media o inferior a la media. Qué tan próximo está la media, que es 1, que proviene de esta división. Entonces es una métrica diferente a las otras. Es una métrica, como les digo, es más comparativa. Entonces yo quiero comparar una revista de comunicación, que fue nuestro ejemplo, con una revista de ingeniería o de ciencias ambientales. Entonces uso el SNP, porque ni el Sitescore, ni el Shimago, ni el factor de impacto me van a servir para compararlas. ¿Por qué? Porque probablemente esta tenga un puntaje más alto. Mientras que el SNP ya propone hacer primero una ponderación, por así decirlo, con el potencial de citas por área. Entonces esto va a ser mucho más interesante para la medición. Listo, entonces esas son las 4 métricas que les quería compartir para revistas. 3 de esas 4 están en Scopus, Sitescore, que es la métrica propia de Scopus. Las otras 3 no son de Scopus, pero las visibilizamos 2 de ellas en Scopus, que son el SJR y el SNP, que tampoco es desarrollado por Scopus, se usa la data de Scopus para desarrollarse, pero si ustedes se fijan aquí nos muestra a dónde encontramos más información. Esto es calculado por el CWTS de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Y el factor de impacto que es de Web of Science. Entonces, importante tener en cuenta cuando hablamos de cuartiles, hacer referencia a el apellido y pues tener claro que cada métrica me está midiendo algo diferente, pese a que al final todas se clasifiquen bajo ese mismo rubro, por así decirlo, que son los cuartiles. Entonces, aquí una referencia rápida en torno a estas métricas. El SNP se define como la relación entre el recuento de citas por artículo de la revista dividido entre el potencial de su campo temático, ¿no? Entonces es esa relación entre el total de citas recibidas versus el total de citas esperadas o el potencial de su campo, que básicamente va a ser el promedio de las revistas, de las citas que reciben las revistas en esa área. El Shimago es un indicador que, pues, bajo la teoría que se nos propone, es una métrica que mide el prestigio de la revista. ¿Por qué? Porque mide el peso de la cita, ¿no? Les decía que en Shimago las citas no son iguales todas. Se le da un peso a cada una de las citas. Entonces aquí lo vamos a poder identificar. Listo, entonces esto en cuanto pues a lo que les quería compartir. Bueno, ya antes de pasar a la parte final de preguntas, pues una conclusión muy rápida, esta conclusión pues acá del manifiesto de Leiden, la sacamos de allí, y dice lo siguiente: las mejores decisiones, no importa que yo esté evaluando documentos, autores o fuentes de información, se toman combinando estadísticas robustas y sensibles a los objetivos y a la naturaleza de la investigación evaluada. Tanto la evidencia cuantitativa como la cualitativa, perdón, son necesarias, cada cual es objetiva a su manera. Decisiones sobre la ciencia tienen que ser tomadas en base a procesos de alta calidad informados por datos de la mayor calidad. Entonces, pues es eso, ¿no? En Scopus encontramos muchas métricas de carácter cuantitativo, ¿no? Que era el objetivo, y lo veíamos al principio cuando definimos las métricas, valores cuantitativos, pero pues la idea es que ustedes también puedan, digamos que, equilibrar estas métricas con valores de carácter cualitativo, ¿no? En mis Scopus también pueden hallar información cualitativa, por ejemplo, en el último ejercicio, si escoja 5 revistas. Entonces, yo primero, antes de escoger las 5 revistas, tengo criterios en cuenta como el idioma, como el país, ¿cierto? Entonces, ese tipo de datos ya no son tan cuantitativos, sino que antes de hacer la evaluación cuantitativa, tengo unos criterios de carácter cualitativo, donde busco autores en Colombia que han publicado en esa revista o solo revistas en español, y ahí voy equilibrando un poco la balanza. ¿Listo? Entonces, allí pues vamos a encontrar esta, pues, información dentro de Scopus. Y por último, pues ya tenemos las 12:12. Vamos a pasar a la parte de preguntas que tengamos respecto a esta parte. Voy a revisar aquí en el chat, hay un mensaje. Acá está, perfecto. Nos dice Jorge Marulanda, valiosa aportación, agradecería si la grabación se les va a compartir a los correos electrónicos con los cuales se han registrado en Zoom. Listo, ahí les enviamos la grabación. Espero enviarla mañana. Si no me alcanza mañana, se las envío el viernes a más tardar como fecha, el viernes, el lunes, perdón, de la próxima semana, a más tardar como fecha, así, el lunes 28, como fecha, digamos que eh, final. ¿Listo? De igual forma les recomiendo darle una mirada a la bandeja de spam. A veces cuando enviamos la grabación llega a la bandeja de spam o de no deseado.
Entonces, pues denle una mirada, como les digo, de aquí al lunes espero que la tengan en sus correos electrónicos. Bien, excelente. Bien, mientras vamos viendo si sale alguna pregunta, les quiero compartir la siguiente información. Entonces, en pantalla ustedes pueden ver unos links, ¿cierto? Y unos códigos QR. Recuerden, el código QR es para quien ve la grabación. Los links, yo se los comparto aquí específicamente a quienes estamos en vivo. Les voy a compartir los tres de una vez y les cuento después de qué trata cada uno. Entonces, primer link de izquierda a derecha, que los he compartido en ese orden. Primero este y después los otros tres, los otros dos. Entonces, el primer link, canal de YouTube, nos encuentran en YouTube como Elsevier Latam. ¿Listo? Entonces ahí van a encontrar tutoriales de Scopus y tal vez para usted esta sesión fue muy avanzada porque en realidad usted no conocía Scopus y lo invitaron a participar y pues fue muy avanzada porque en realidad no definimos ni siquiera qué era Scopus porque es el objetivo de la sesión, hablar de métricas y focalizarnos en métricas porque para eso tenemos otras sesiones y desde la biblioteca se escogió esta sesión. Entonces, si para usted Scopus le resultó muy avanzada la sesión, déle una mirada al canal de YouTube. Ahí va a encontrar tutoriales donde va a poder comprender más Scopus más allá de lo que vimos hoy, que igual nos ayuda a comprenderlo, ¿no? Una base de datos referencial y analítica, que en términos generales vimos eso, analizamos métricas, vimos referencias y pues es una base de datos completamente diferente, pero pues para comprenderla más a profundidad puede darle una mirada al canal de YouTube. Ahora, el segundo link, el Scopus Academy. Entonces, una academia que tiene Scopus completamente gratuita, donde usted va a poder obtener 4 certificaciones como usuario experto de Scopus. Va a poder certificar sus conocimientos como usuario experto en esta herramienta. ¿Listo? Entonces, son 4 módulos que va a leer, pues, de consulta, revisar y después va a tomar un quiz por módulo. Entonces, si obtiene un 100% de rendimiento en esos quizzes, va a poder certificarse como usuario experto en Scopus. Es completamente gratuito, como le digo, y usted lo puede hacer en cualquier momento, no tiene una temporalidad marcada, es decir, si empiezo hoy, debo acabar máximo en un mes, no, pues yo puedo hacerlo en el momento que lo considere necesario. ¿Listo? Entonces, el Scopus Academy para certificarnos como usuarios expertos en la herramienta. Y el último link, de izquierda a derecha, que es el último también que se compartió en el chat, es el link de el Sevier Live. ¿Listo? El Sevier Live es una actividad que hacemos todos los martes del año, de 10 a 12 del día. Ese link es un link donde vamos a poder conectarnos a sesiones semanales acerca de diferentes temáticas asociadas al ciclo de investigación. ¿Listo? Entonces, la idea es que puedan participar en estas sesiones. Lo único que deben hacer es iniciar sesión en Zoom para que puedan ver todo asociado al Sevier Live, grabaciones, puedan ver sesiones completas que se han hecho allí, van a poder revisarlo desde este espacio y pues por supuesto se van a poder inscribir y conectar a las sesiones venideras. Entonces cada martes es un tema diferente, Science, Direct, Scopus, Mendeley y otros tópicos asociados al ciclo de investigación. Aquí también pues tenemos la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta sesión. Tratamos de darle también un fundamento teórico en torno al tema para que apoyara lo que se veía en la pantalla dentro de la plataforma y las características de estas métricas. Entonces, pues aquí tenemos la bibliografía utilizada y por último les comparto mi correo electrónico. Entonces, este es mi correo electrónico, cap.elsevier@outlook.com. Si de aquí al martes de la próxima semana no han recibido la grabación, escríbanme un correo, pronto pues rebotó o algo por el estilo. Como les digo, se procura que sean máximo 2 días después de cada sesión para compartir esto. Entonces ahí les dejo mi correo en pantalla y también pues se los comparto a través del chat. Entonces pues nada, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio. Gracias por haber sacado esta horita y media para conectarse en esta sesión y bueno, espero haya sido un espacio bastante productivo donde nos hayamos llevado muchas preguntas y que podamos resolverlas ya desde el uso práctico de la herramienta y pues darle una mirada a esas métricas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a ustedes y bueno, desearles un excelente resto de tarde a todos. Un buen provecho ahorita en el almuerzo. Que esté muy bien, hasta luego.